Bienvenidos, amados hermanitos, a nuestro culto infantil número 19. Nos alegra mucho poder compartir esta clase bíblica con ustedes y poder animarlos a seguir perseverando en el aprendizaje de la palabra de Dios. Leamos juntos Santiago capítulo 3 versículo 2. Todos cometemos muchas faltas. ¿Quién entonces es una persona madura? Solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. Amado hermanito, ¿sabías que al caballo podemos dominarlo y hacer que nos obedezca si le ponemos un freno en la boca? Algo parecido pasa con los barcos. Por más grande que sea un barco y por fuertes que sean los vientos que lo empujan, el navegante puede controlarlo con un timón muy pequeño. Y lo mismo pasa con nuestra lengua. Pues siendo una parte pequeña de nuestro cuerpo, es capaz de hacer grandes cosas, porque con una sola palabra podemos dañar a alguien. Con una sola palabra podemos armar una gran pelea, y esto no daría la gloria a Dios. Amiguito, que nuestra boca sirva para bendición, que nuestra lengua sea controlada por el Espíritu Santo, y que siempre luchemos por dominarnos a nosotros mismos, haciendo lo que Dios nos ordena en la Biblia y no buscando hacer nuestra propia voluntad. Es momento de orar. Junta tus manitos, cierra tus ojos y baja la cabecita como acto de reverencia a Dios. Repite después de mí: Señor Jesucristo, que estás en los cielos, alabamos tu santo nombre. Te damos gracias por un día más. Y te rogamos, Señor, poder controlar nuestra lengua. Te suplicamos, Dios bueno, nos ayudes a tener autocontrol. No solo hoy, sino todos los días. Ayúdanos, Padre Santo, a recordar siempre que de nuestra boca solo deben salir palabras de bendición, palabras que te agradan, porque tú, Señor, todo lo escuchas. Todo esto te pedimos para tu gloria. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Niños, es tiempo de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Decídete, decídete, decídete.
Qué hermoso es adorar a Dios. Qué gran privilegio es saber que Dios escucha nuestra alabanza, así como escucha las oraciones de sus hijos. Amiguito, Dios te escucha, te toma atención. Dios nunca se cansa ni se duerme. Dios permanece para siempre. Él ve cómo le adoras, cómo le hablas. Dios ve lo que haces cuando nadie te ve o lo que piensas. Dios ve tu corazón. Por eso, jamás pensemos que estamos solos, porque Dios siempre estará a nuestro lado. Ahora es tiempo de comenzar con la clase, pero antes jugaremos a adivinanzas bíblicas. ¿Listos? Comencemos. Adivinanza 1. Fui rey, por cierto muy elegante. Viví en Basán, tierra de gigantes. ¿Quién soy? Y la respuesta es Og, rey de Basán. Deuteronomio capítulo 3, versículo 11. Og era un rey muy pero muy alto. Adivinanza 2. Fui un hombre que meditaba con profunda devoción, poderoso en las escrituras y de noble corazón. ¿Quién soy? Y la respuesta es Apolos. En Hechos capítulo 18, versículo 24 al 25, encontrarás esta breve descripción súper interesante de Apolos. Adivinanza 3. Salí de mi tierra, una terrible hambruna me obligó. Mi esposo e hijos murieron, pero mi nuera me salvó. ¿Quién soy? Y la respuesta es Noemí. Lee acerca de Noemí en el libro de Ruth y sabrás todo lo que tuvo que pasar. Y seguimos con esta manera tan divertida de aprender la palabra de Dios. ¡Qué gran bendición!, ¿verdad? Ahora ponte cómodo y atento, pues es tiempo de aprender la palabra de Dios con esta clase. ¿Estás listo? ¿Tienes Biblia, lápiz y papel a la mano? Perfecto. ¿Recuerdas que la última clase terminamos el estudio de Primera de Juan? ¡Felicidades, niños! Te has esforzado y has llegado a estudiar toda la primera carta de Juan. Es para nosotros un gran gozo verlos perseverar en el camino de la fe, en el camino de Cristo Jesús. Te animamos a seguir esforzándote en el conocimiento de la palabra de Dios. Persevera, amiguito, no solo ahora, sino durante todos los días de tu vida. La vida del cristiano es una continua carrera, donde nuestra meta es Cristo Jesús, Salvador nuestro. Antes de comenzar nuestro estudio de la segunda carta de Juan, daremos un breve repaso de un tema que debemos manejar. Un tema que debemos tener muy claro en nuestra cabecita y en nuestro corazón. El tema de hoy se titula Jesucristo es Dios. En este tema buscarás en tu Biblia varios versículos bíblicos. Por ello, necesitas estar muy atento a la clase. ¡Comencemos! Mucho era lo que se decía de Jesús. Mientras sus discípulos le decían Cristo, los fariseos lo insultaban diciéndole blasfemo. Puedes leer más sobre esto en estos versículos. La palabra Mesías es lo mismo que decir Cristo. Y decir que Jesús es el Salvador que todos esperaban, es decir que Jesús es el Mesías, es el Cristo. Además, lo que debemos tener muy en claro en nuestra mente y después de estudiar Primera de Juan, es que Jesucristo es Dios. La misma palabra de Dios, la Biblia, lo afirma. Lo vemos en estos versículos, entre muchos otros versículos más. Por ejemplo, leeremos Tito capítulo 2 versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
También debemos saber que nuestro Señor Jesucristo siempre fue Dios. Por eso decimos que Jesucristo es el eterno Dios. Leamos Juan capítulo 17, versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Puedes leer más acerca de esto en estos versículos. El Señor Jesucristo, como es Dios, tiene todos los atributos de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente, no cambia, es santo, etcétera, etcétera, entre muchos atributos más. Además, como siempre lo hemos estado recalcando, el Señor Jesucristo es completamente Dios y completamente hombre. Aparte de Primera de Juan, puedes leer estos versículos. Decir que Jesús se encarnó o fue encarnado significa que Dios se hizo carne, se hizo hombre. Pero a diferencia de nosotros, Jesucristo nació sin pecado, pues nació de una virgen. ¿Y qué hacía Jesús cuando era niño? Cuando Jesús era niño, no solo crecía en lo físico, sino también en lo mental, en lo social y sobre todo en lo espiritual. Puedes leer Lucas capítulo 2, versículo 40 y versículo 52. ¿Estás creciendo así como Jesús creció? Jesucristo vivía una vida perfecta. Hizo muchos milagros y manifestó su poder sobre 4 diferentes áreas: sobre la enfermedad, sobre las fuerzas de la naturaleza, sobre la muerte, sobre Satanás. Además, Jesucristo enseñó mucho. A veces usaba parábolas. También llamó y entrenó a 12 discípulos. Y murió como nuestro sustituto. Murió en vez de nosotros. Leamos Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. La muerte de nuestro Señor Jesucristo asegura la conexión del amor de Dios hacia nosotros, los pecadores. Puedes revisar estos versículos. La muerte del Señor Jesucristo asegura el rescate del pecador. Jesús es el intercesor de los creyentes. Es abogado del creyente cuando peca. Revisa estos versículos. Y también lo que debe quedar muy claro en nuestra mente es saber que Jesús resucitó. Él está vivo. Este es un hecho de la historia, con muchas pruebas. Por ejemplo, la tumba quedó vacía. Cristo apareció a muchos testigos. Y entre muchas otras pruebas. No olvides leer cada versículo en casa. ¿Y por qué es importante saber que Jesucristo está vivo y que resucitó? Porque la resurrección de Cristo significa el cumplimiento de las profecías, que es la comprobación de que Cristo es el Hijo de Dios con poder y que regresó al cielo. ¿Y sabías que nuestro Señor Jesucristo vendrá otra vez? Esperemos la segunda venida del Señor, manteniéndonos limpios de cualquier contaminación del sistema de este mundo, pues nadie sabe el día ni la hora en que Jesús volverá, aún ni siquiera los ángeles, solo lo sabe Dios. Estemos preparados, amados hermanitos. Reflexionemos. Amados hermanitos, conocer al Señor Jesucristo
es demasiado importante para nosotros como cristianos, pues conocer de Jesús significa conocer la palabra de Dios. Tal vez sea mucho o poco lo que conocemos de Él, pero lo que debemos saber es que podemos pasar toda nuestra vida estudiando acerca de Jesucristo y jamás podremos terminar de estudiar, porque Jesús es Dios eterno e infinito, y una mente finita como la nuestra jamás deberá pensar que ya conocemos todo sobre Él. Amados amiguitos, debemos seguir perseverando en el conocimiento de la palabra de Dios, pues no podremos amar lo que no conocemos. Que nuestro amor a Dios se manifieste por hechos. Oremos. Repite después de mí. Amado Señor Jesucristo, te damos gracias por esta clase y te rogamos, Señor, nos ayudes a conocerte más. Sabemos que nunca terminaremos de conocerte, pero queremos pasar nuestra vida entera conociendo más y más de ti, pues nada de lo que haya en esta tierra se comparará al privilegio grandioso de conocerte. Te rogamos, Señor, nos ayudes a perseverar. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Qué cosas maravillosas hemos aprendido hoy, ¿verdad? Ahora llegó el tiempo de actividad en casa. ¿Cómo te fue con las preguntas anteriores? ¿Hoy estuviste atento a la clase? Te dejaré algunas preguntas sobre la clase. Anótalas en tu cuadernito de escuela dominical. Primera tarea. Responde las preguntas con ayuda de tus papis. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? ¿Hubiera sido mejor que no muriera? ¿Quién tiene mayor edad? ¿Dios el Padre, Dios el Hijo o Dios el Espíritu Santo? ¿Qué quiere decir la palabra encarnación? Segunda tarea. Graba un audio hablando los siguientes versículos de memoria. Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 21 al 24. Niños y papis, recuerden que el último día de entrega de la tarea es el día sábado de cada semana. Amado amiguito, llegó el tiempo de despedirnos. Por favor, repasa esta lección con tu familia y envía la tarea a tiempo. Recuerda obedecer la palabra de Dios, obedecer a tus papis y perseverar en la oración. Y recuerda, tengamos nuestra mente ocupada en las cosas de Dios, no en las cosas terrenales. Y si tienes alguna pregunta sobre la Biblia o preguntas sobre la lección de hoy, o deseas más información bíblica que demuestre la verdad de esta enseñanza, recuerda que nos puedes escribir a las redes sociales de la Iglesia Cristiana de Gracia. Hasta el próximo domingo, hermanitos. Recuerda orar por nosotros. Dios los bendiga. Los amamos. Siguen hoy, si me siguen hoy, pescadores yo seré, si me siguen hoy. He decidido seguir al Señor. El mundo atrás y placeres dejé. Iré por doquiera, me guiaré.
su gracia habrá de suplirme. He decidido seguir a Jesús. Sigo a Jesucristo. Tras Jesús en la luz yo le seguiré. Sigo a Jesucristo. Donde quiera Él me guíe yo iré.